Ministerio Hombres y Mujeres de Valor de los esposos Ramón y Nubia de Solórzano presenta su programa Sobre la Roca. Cualquiera que me oiga estas palabras y las haga, le compararé al hombre prudente que edifica casa sobre la roca. Pero cualquiera que me oiga estas palabras y no las haga, le compararé al insensato que edifica casa sobre la arena. Sobre la roca. Quédese con nosotros. Muy buenas tardes, amigos televidentes, que el Señor les bendiga. Estamos una vez más llegando hasta sus hogares con el programa Sobre la Roca, un programa que presenta el Ministerio Hombres y Mujeres de Valor. Es un gusto para nosotros poderles saludar, poder siempre compartir la palabra de Dios con ustedes. En esta tarde vamos a leer en Génesis capítulo 2, versículo 24. Dice así la bendita palabra del Señor: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Nosotros no podemos hablar del matrimonio ignorando a aquel que hizo el matrimonio, al que lo instituyó, que es Dios, aquel mismo que creó al hombre, a la mujer, y creó todo lo que existe. Y Él hizo hombre y mujer para que se complementaran. Por eso, cuando nosotros hablamos de complementarse, nosotros nos podemos preguntar qué es eso, qué es complementarse y qué es el matrimonio. Oímos hablar de matrimonio, pero nosotros tal vez pensamos que matrimonio es simplemente el acto que hacemos delante del abogado, donde firmamos. Pero la verdad es que el matrimonio es algo más amplio. Vamos a estar conversando en esta tarde con el pastor Asdrúbal y su esposa María, y vamos a estar tratando sobre este tema, ¿verdad? Que es el matrimonio, y vamos a dar algunos pasos que pueden salvar o fortalecer tu matrimonio. Quédese con nosotros, regresamos después de la pausa. ¿Quién dirá? Asumo ese rey, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. ¿Quién irá a esos hombres tan desesperados? ¿Quién irá a esos matrimonios acabados? Estamos de regreso. Como les decía antes, tenemos al pastor Asdrúbal y a su esposa María. Buenas tardes, pastores, que el Señor me les bendiga. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Aquí ya los extrañábamos en el canal. Buenas tardes, hermanas. Buenas tardes a la teleaudiencia, ¿verdad? Dios les siga bendiciendo. Importante el texto de inicio, ¿verdad? Donde miramos de la manera en cual Dios diseñó, cómo diseñó Dios el matrimonio, el proceso. Y dice ahí de que dejará el hombre y la mujer a sus padres para unirse. Amén. ¿Verdad? Para formar una sola carne. El matrimonio no es un acto legal para tener sexo nada más. Un sexo legal dentro de lo legal, ¿verdad? Sino que el matrimonio va mucho más allá. Recordemos de que el diseño de Dios siempre ha sido perfecto. Y cuando dice el Señor, dejará el hombre a su padre y a su madre, porque la verdad es de que cuando hacemos eso, obedecemos las normas de Dios, Dios siempre nos va a bendecir. Amén. Por ejemplo, como testimonio me recuerdo cuando nos casamos María y yo, vivíamos en la casa donde mi mamá. Y ahí teníamos todo nosotros. Teníamos abanico, cama, televisor, comida y todo. Todo lo podíamos ocupar, pero nada era de nosotros, ¿verdad? Entonces mi mamá a veces se ponía enojada y bueno, yo no estaba trabajando, la única que trabajaba era la Chilo.
Bueno, después comencé a trabajar en la iglesia, pero no es lo mismo vivir con sus padres ya casados o con los suegros que vivir solo. Claro. Cuando decidimos salirnos o nos sacaron, ¿verdad?, de la casa, porque ese es un testimonio de que quiero contarles que dentro de la familia hay una norma: el que se casa para su casa. Y entonces nosotros nos casamos y mis hermanas, todas, la mayoría se habían casado, solo los dos menores y yo el mayor no todavía, pero todas se fueron a las casas que habían hecho sus maridos. Entonces, cuando yo me caso y me quedo donde mi mamá, comienza ahí el pleito, que porque soy el hijo adorado de mi mamá, y que no sé qué, ¿verdad? Entonces nos hicieron la guerra y nos fuimos, pues. Nos fuimos allá, una tía mía nos dijo que podíamos agarrar unos terrenos frente al plantel de Bataola, y nos fuimos ahí, un montón de gente agarró. Al final la alcaldía nos desalojó como 3 veces, y ahí sí pasamos la luna de miel nosotros, ¿verdad? Terriblemente. Pero juntos, ¿verdad? Y pues al final tuvimos que irnos a vivir a la Chureca. Esa historia, ¿verdad?, de que ustedes vivían ahí es importante. Me estoy recordando ahorita de que, bueno, no sé si, creo que cuando los conocimos todavía estaban ahí, ¿verdad? Sí. ¿Y cuánto tiempo estuvieron ahí? Ahí estuvimos unos 7 años viviendo. Bastante tiempo, ¿verdad? Sí. El 7 ha marcado muchas cosas importantes dentro de nuestra vida. Entonces vivimos ahí como unos 7 años, pero cuando nosotros vivíamos donde mi mamá y la Chilo, cuando yo conocí a la Chilo, ella estaba alquilando un cuartito así, en una casa, pero realmente era un cuartito bien feo, ¿verdad, amor? Feo. Y entonces cuando yo llegué a ese cuartito, yo digo, ay, Señor, ¿qué estoy haciendo aquí?, digo yo. Pero ni modo, pues, ¿qué íbamos a hacer? Nos regresamos donde mi mamá, pero no era lo mismo. Nosotros conseguimos un trabajo de vendedores y nosotros ganábamos al día lo que le dejábamos a los muchachos para la comida: arroz, frijoles, aceite y la leña. Éramos como 40 o 50 pesos. Eso era diario, entre los dos. Imagínense ustedes ganar 25 pesos por persona, ¿verdad? Y 5 pesos de ida para irnos al trabajo, y después al día siguiente lo mismo, ¿verdad? Y eso era todos los días, andar vendiendo casa por casa, aquella famosa oferta, ¿verdad?, por las calles. Pero una vez que llegamos a la Chureca, de pronto alguien me conocía ahí y me dice, yo te voy a enseñar a trabajar aquí, qué es lo que compran, qué es esto. Y comenzamos nosotros a recoger pichingas plásticas. Y bueno, nosotros ahí en la Chureca, desde las 8 de la mañana a las 11 del día, nosotros teníamos ganado 400 cordos. Todos los días. ¿Verdad? Entonces, aunque estábamos en un lugar que no era agradable vivir, pero sí mirábamos ahí que sí era bueno trabajar ahí, ¿verdad? Y entonces pues ya pudimos alcanzar otro nivel, pusimos una pulpería, tuvimos una crianza de cerdo, comenzamos a comprar nuestras cosas que ya son de nosotros. Entonces, el diseño de Dios es que salgamos nosotros de las casas donde tenemos todas las comodidades, que sí las tenemos, pero no son de nosotros al final. Pero es salir para tener lo que nosotros queremos y lo que nosotros vamos a disfrutar de por vida, ¿verdad? Porque ese es el diseño perfecto de Dios. Y lo que les cuesta, lo que nos cuesta. Nosotros comenzamos ahí y pusimos una venta de fresco y abuelada, porque nos dieron fiada para pagar en 2 años un freezer. Y ese freezer en 3 meses nosotros lo pagamos, porque estábamos en la entrada. Entonces ahí todo el mundo pasaba por ahí
bebiendo agua helada o fresco para llegar a trabajar, y cuando salía igual. Entonces estábamos en un buen punto. Bueno, y en 3 meses nosotros pagamos ahí tuvimos una crianza de cerdo, y Dios nos bendijo en gran manera, pues hasta lograr obtener la casa donde vivimos, pues ahora ahí. Sí. Bendición, ¿verdad? De Dios, esa casa también. Y bueno, me gustaría, porque yo siempre me pregunto cómo es que funciona eso de la chureca. ¿Cómo? Bueno, vamos a aprovechar, perder este tiempo y que caímos en esto, porque lo que es el matrimonio. Sí. El matrimonio, como dice la palabra de Dios, en las buenas y en las malas. Sí. Y las malas son esas, ¿verdad? Que uno pasa de repente, que no tiene una casa, se va a estar donde los familiares, el que lo corran a uno, esas son parte de las malas. Así el es. que andemos en lugares, como decía Drúbal, en ese cuartito que no le gustaba, y decía, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero estaban juntos. Y ahí va el matrimonio, ¿verdad? Formándose, forjándose, obteniendo las cosas propias de Sí. cada uno, adquiriendo también la experiencia de formar un hogar solos, como lo manda la palabra de Dios. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Entonces, en este proceso de cómo funciona eso, Adrual, haciendo un paréntesis chiquito de la chureca. Ajá, ¿cómo trabajan ahí? ¿Cómo hacía para ganarse esos Bueno, 400 ahí cortes? la cuestión está en el reciclaje. Ujú. Ahí nosotros recogíamos botellas plásticas de gaseosa, las empacábamos en pacas y las íbamos a vender no al intermediario, sino al comprador, pues, porque el comprador principal, porque ese es el que pagaba el mejor precio. Y si nosotros vendíamos al intermediario, ganábamos menos. Ujú. También recogíamos aluminio, hierro, cosas así, pero mucha gente ahí recogían de todo, papel, cartón, e iban familias enteras a trabajar. Entonces nosotros pudimos notar de que en la chureca hay una subcultura, pudiéramos decir, de que la familia iba el papá, la mamá y los niños que ya caminaban, aún niños recién nacidos, los dejaban ahí en su cajita. No sé si en aquellos tiempos hubieron noticias que tal vez un camión aplastó a un niño que Ay, estaba en sí, una caja, yo recuerdo porque eso. las familias iban ahí, pues, y iban todos. Y la gente, pues, se creó con esa cultura, pues, de trabajo. Gracias a Dios, pues, en el sector donde vivimos, digo esto, pues, gracias a Dios, es un lugar que aparentemente es peligroso, pero no es peligroso. Tenemos la dicha de todavía tener la chureca y de que todavía mucha gente trabaja ahí. Y hay mucha gente que tiene vicios, drogadicciones, licor, etcétera, etcétera. Pero no pasa como en otros barrios, que los adictos tienen que ir a robar a los vecinos para adquirir lo que ellos consumen, sino que ahí van a trabajar a la chureca, trabajan y consumen sus cosas, pues. No digo que no hay ladrones, hay como en todas partes, pues, pero gracias a Dios es mínimo, pues, la situación de eso. Y hemos estado luchando por esa subcultura, ¿verdad? Para contrarrestar esa cultura, porque aún los niños que ahora ya son padres, tienen otros niños que están yendo a la chureca. Hay niños que no van a la escuela porque en la chureca agarran dinero y ahora les pueden ayudar a sus padres, a sus madres a mantener la casa. Y a ellos se sienten hombres y mujeres y para ellos es más alegre, más divertido ir a la chureca, donde no tienen un patrón que los rija, donde no tienen un orden de trabajo, pero que sí pueden ganar billetes y ya ellos se sienten importantes en su hogar, en su casa. Y dice, yo ya puse el almuerzo, yo ya puse la comida y yo ya soy hombre, ¿y qué? ¿Quién me va a decir algo? Sí, y realmente 400 Córdoba
en un periodo tan corto de tiempo, Sí. ¿verdad? Ya se pueden decir un buen salario que ellos se pueden hacer, pero es una lástima porque todo niño tiene derecho a la educación, Así es. a Sí. ir al colegio, ir a la escuela. Y bueno, lástima, ¿verdad? Porque los padres de familia fomentan más bien esto en los niños en vez de llevarlos al colegio, a que ellos puedan tener la educación que ellos merecen y bueno, que tengan el conocimiento también, el conocimiento. Y es una lástima pues por eso, pero bueno, hay muchas personas que así como dice, hablaba el pastor Adrúbal, de la cultura, ¿verdad? Que tienen estas personas ahí, pero bueno, ojalá que un día pueda acabarse eso, ¿verdad? Eso de que hayan niños ahí trabajando. Y yo recuerdo ese caso que decía Adrúbal, de un camión que una vez aplastó ahí a un niño que estaba en una cajita. Qué terrible. Ay, bueno, para que salgamos de esto que ya me tocó un poco, Adrúbal, ¿cómo ustedes estuvieron 7 años ahí, verdad, haciendo ese trabajo? ¿O cómo? Sí, bueno. ¿Cómo fue? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo Nosotros- lograron salir de eso? Nosotros hicimos varios trabajos ahí. Como les decía, por la mañana íbamos y reciclábamos un poco. Ya llegábamos a las 11 de la mañana, nos bañábamos, hacíamos el almuerzo, ya teníamos la tarde libre. Entonces, por las tardes nosotros teníamos grupos familiares en un lugar cercano ahí que... Ya estaban en los caminos del estábamos, Señor, sí. bendito Dios. Ahí en un lugar que se llama El Chorro. Ya, un chorro porque ahí hay un chorro de agua negra, pues agua sucia. Aguas negras. Sí, entonces la gente hizo casitas por ahí y esa gente también trabajaba en la chureca. Entonces, gracias a Dios, pues siempre nos ha equilibrado el tiempo entre el trabajo secular y el trabajo para él. ¿Verdad? Entonces, pues para nosotros fue muy importante haber llegado ahí porque reconocemos que fue un propósito de Dios haber llegado a ese lugar. Mi esposa estuvo trabajando en los quinchos, ahí con los niños, de ahí, de la chureca. Muchos niños allá ahora ya son hombres y mujeres, ¿verdad? Y gracias a Dios, pues, sabemos que de una u otra manera hemos servido al Señor en ese lugar. Y seguimos haciéndolo, porque la gente que donde vivimos es la misma gente, pues. Cambiaron de casa, ahora tienen casa bonita, pero las costumbres son las difíciles de arrancar, ¿verdad? De desarraigar, ¿verdad? Esos Sí. patrones de vida que Así vinieron es, formándose y ahí están, pues. Sí, y que vienen pues- de generación en generación, ellos no son culpables, así los criaron. Y esas personas que viven ahí, sus vecinos tenían años de vivir ahí también. Sí, hay siempre. 3, 4 generaciones que vivieron ahí. Sí. Estamos Bueno, ahí. pero Dios bendijo, ¿verdad? Ese lugar con estas casas. Sí. Estas casas, tengo entendido que fueron que unos españoles los que los Fue el donaron. gobierno de español que donó esas casas, 580 casas, para muy un buen número de bonito. familias. Qué bueno, es una gran bendición como el Señor, bueno, les ayudó, los prosperó también a ustedes Sí. que fueron parte de ese proyecto y recibieron esa bendición. Y bueno, porque ya estaban en el trabajo, ¿verdad? En la obra del Señor. Y María, ¿qué nos puede contar de esa experiencia que tuvieron ahí cuando vivían? Como, bueno, no sé, no me imagino yo, Bueno, ¿verdad? ¿Cómo era? La verdad es cuando uno no está acostumbrado. Cuando llegamos un día de tiempo de lluvia. Y entonces la laguna que está ahí cerca de la Espica, cae todo el agua. Ujú. Y eso cuando se llena, se rebalsa todo. Pero ese día que llegamos nosotros, la gente estaba subiéndose para arriba. Porque cuando está seco, la gente baja. Bajan a Bajan vivir abajo. allí. Bajaba, Mira, es que las casas eran móviles. Sí. Ah, Sí. las
ponen de un lado Sí, para otro. entonces como el patio es grande, entonces decía, podemos aumentar más para allá, más para allá. Entonces, pero cuando viene el invierno, cae todo el agua que viene de la cuneta y todo eso, entonces cae a ese lugar. Y entonces la gente Empieza a subir. va subiendo, entonces va saliendo. Entonces nosotros llegamos para ese tiempo. Y llegamos pues, y le voy a un señor, mire, le voy yo, y aquí le voy, yo voy a, ¿puedo hacer una casita aquí? Sí, dice, hágala ahí, dice, no hay ningún problema, dice, y agarramos el lugar más amplio y más grande. Entonces, de ahí era la esquinera que comenzaba las casas de ellos. Pero la verdad es de que no teníamos luz, no teníamos agua. Así viven ahí. Así vivíamos, pues, vivían, sí, ahora ya no. así vivíamos. Y la gente pues estaba acostumbrada al agua de la cuneta y se bañaba y lavaban traste y todo. Y yo, ay no, yo no quiero meterme a esa laguna, digo yo. Dice, no, si es normal, decía la gente, venga, métase, báñese ahí y todo. Y le digo, ay no, señor, decía, sí, con solo ver, el día que yo llegué me agarró una picazón en la piel, cuando uno no está acostumbrado, ¿verdad? Entonces, y la verdad es que una vez fue que me metí, ¿verdad? Me metí y ahí, después ahí nomasito salí, pero ya no aguantaba la picazón en el cuerpo y todo, y entonces, pero gracias a Dios hay una báscula ahí, y entonces yo le dije al ingeniero de ahí que si me daba a lavar, pues me decía, pero en el día no, me dice, en la noche sí, me dice, te voy a dar agua, venía a lavar y me deja limpio ahí, y así hacía, pues. Entonces ya no iba a eso, y la gente siempre llegaba a ese lugar, pero la visión que yo siempre he tenido, ¿verdad? Trabajar con niños, ¿verdad? Trabajar con niños y lo que yo vi realmente en lo más para el fondo, ver el montón de niños. Y yo dije, ¿y qué es esto, Señor? Decía yo, ¿cómo es posible que una criatura a la edad de 4 años, 5 años estén trabajando aquí, Señor? No es posible, decía, y yo lloré porque es duro ver una criatura con un ganchito ahí trabajando, ¿ya? Y comían de ahí de la basura, ¿ya? Hubo un caso de unos niños que llegaron a botar un montón de chocolate, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Un montón de chocolate y los niños comieron 4 niños, hermanos de ellos, y eran hermanos los 4 y los 4 se murieron porque llevaba veneno, ¿ya? Y entonces y la verdad pues de que la criatura van porque el padre lo exige, ¿ya? Y entonces ellos se acostumbraban a esa vida, pero realmente yo le decía al Señor, dame un trabajo fijo. Yo sé que nunca me faltó el pan de cada día, gracias a Dios, a pesar pues de que pasábamos las luchas ahí y trabajábamos juntos, pero la verdad es de que quizás yo pues de que tal vez Dios permitió pasarnos por ese momento. Claro, ese es el propósito de Sí. Dios que a veces no entendemos nosotros. Sí, ¿verdad? Y entonces, y a veces no queremos hacer la voluntad de Dios. A veces queremos hacer nuestra voluntad, pero no la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero si Dios nos mandó ahí, pues gloria a Dios, ¿verdad? Pero en el proceso, después de ahí, decía en el barrio, andan buscando una cocinera, decía yo. Señor, yo puedo, decía yo, aunque no podía cocinar el gran perol de arroz, entonces yo puedo, pero gracias a Dios pues de que me permitió trabajar en los quinchos. Allí en Achureca había un comedor que se llamaba Los Quinchos y llegaban todito los niños. ¿Y ese comedor de quién era? ¿Quién lo promovía? Esa lo promovía una italiana que está, la directora está en San Marcos. Es una señora pues que se preocupa por los chavalos, ellos le dicen chavalo, chavala
de la calle, y entonces ellos promueven, buscan niños de la calle, andan en los mercados, los niños huele pegue y todo eso. ¿Ya? Entonces, y al ver las necesidades en la Chureca, ¿verdad?, de todos esos niños, entonces lo que yo hacía es decirle a los niños, vayan al comedor, para que no estuvieran ahí, porque Claro. es un peligro, Sí. porque realmente, yo me acuerdo una vez, uno siendo adulto, ¿verdad? Uno no espera la muerte, no espera, porque de repente ahí anda el tractor para atrás, para adelante, y a veces, una vez yo estaba churequeando y un camión grandote de eso que tiene 2 tapas al lado, y en eso viene el camión, volquea y se viene de viaje la gran tapa. La tapa de hierro se viene así de viaje y liso para allá y para acá, y en eso, si yo no me hubiera bajado de un poco para abajo, me mata de viaje. Y toda la gente ahí viendo y la gente tratando al hombre, pero realmente cuando el hombre retrocede, yo pensé que iba a retroceder para otro lado, pero cuando se vino con toda la fuerza. Sí, pero digo yo, ahora uno siendo adulto, ahora un niño Sí. que son más pequeños no lo mira, ¿ya? Pero pues gracias a Dios, Sí, pues hubieron casos de niños que fueron aplastados también sí, Sí. por tractores o camiones. sí, y pues comencé a trabajar en los quinchos. Tuve casi 3 años trabajando en los quinchos. Yo me iba de mañanita porque yo sé que los niños, ellos a las 6 de la mañana, ellos están con hambre. Andan buscando ¿ya? comida. Andan buscando ahí. Entonces ellos me decían, mamá, o me decían, tía, ¿ya? Entonces cuando ellos me miraban pasar ya temprano, ellos se iban detrás de mí. ¿Ya? Y entonces había una señora, una muchacha que tenía como 6 hijos, y todos eran niñas, y solo un niño varón tenía. Y entonces dice, ahí va su tía, váyanse con su tía. Y la mujer pues me daba pesar porque las niñas todas chorreadas. Y entonces lo que hacía yo, las bañaba, las limpiaba, las peinaba, y ahí se quedaban conmigo hasta las 4 de la tarde. Yo entraba a las 8 y salía a las 4. Pero como yo me iba de mañanita, porque sé de que allá cuando yo llegaba los niños estaban en el portón esperándome. Entonces es duro porque realmente yo me acuerdo de mi niñez que solo yo, si había un bollo de pan, con ese me iba y ahí dormía y así me levantaba. Y cuando no había, no hay. Y entonces yo me pongo a pensar, si cuando uno es un adulto, ya a las 8 de la mañana, a mí me arde el estómago. Se imagina un niño que no coma un día para otro y al siguiente día ese niño anda loco de hambre, el pobre, ¿verdad? Pero sí. Ay, sí. La verdad, mucha necesidad, ¿verdad? Vemos ahí, pero todavía está ese nivel así, o ha superado después que pusieron las casitas y que pusieron las nuevas casas. Bueno, en las casas que nos regalaron, ¿verdad? Todavía están las casas, pero el ambiente no ha cambiado. Realmente los padres siempre llevan a los niños, llevan a los adolescentes, y es un problema que todavía no se ha terminado eso. Sí, no se ha terminado. Tal vez necesita concientizar a las personas de ahí. No hay programa social que vaya y hable con ellos y les diga, los oriente. No hay Sí, nada. pues sí hay. Por ejemplo, nosotros en la iglesia, con el Ministerio de la Familia, hace poco tuvimos un curso de manualidades con flores. Sí. Convocamos a 25 señoras, pero al final quedaron como unas 10 o 15, creo, por ahí. Porque la gente mira ¿para qué voy a aprender eso? Esa es pérdida de tiempo, mejor me voy a la Chureca y ahí sí agarro reales. Por ejemplo, ahorita hay 3 cursos, uno de barbería, uno de repostería
y el otro para elaborar piñata, promovido pues por el gobierno de Nicaragua con el Ministerio de la Familia, la comunidad y nosotros pues como iglesia. Pero la gente no asiste, pues no quiere ese pensamiento de superación. Sí, y yo digo, si el padre no quiere, al ver el hijo, a la mamá que no quiere, también el niño no quiere. Así ¿verdad? es. Sí, Porque está muy interesante esto. Vamos a seguir conversando porque tenemos que ir a una pausa y regresamos con ustedes enseguida. Quédese con nosotros. ¿Quién dirá? Asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. ¿Quién irá a esos hombres tan desesperados? ¿Quién irá a esos matrimonios acabados? Nosotros los niños también sintonizamos JMN, Canal del 9, con una nueva visión cristiana. Estamos de regreso, amigos televidentes. Gracias por quedarse con nosotros. Estamos con el pastor Asdrúbal y María. En esta tarde, pues, estamos compartiendo, ¿verdad? Decíamos que es el matrimonio y empezamos a hablar sobre esto, pero ellos están contándonos el testimonio de lo que Dios les ha permitido vivir, cómo el Señor los pasó por un proceso para poder ponerlos en el servicio que ahora ellos están dando al Señor. Hablábamos, ¿verdad?, de que ellos estuvieron, se fueron a vivir, dejaron el hogar de la madre de Asdrúbal, así era, ¿verdad? Sí. El hogar materno de parte de Asdrúbal, se fueron de ahí y se fueron a la Chureca, ¿verdad? Entonces, ahí pues el Señor les enseñó la necesidad que existe en ese lugar. Una necesidad que a veces nosotros cuando estamos en el hogar, en la comodidad de nuestros hogares, para los que tenemos la dicha de tener un hogar, tener un techo, tener todo ahí a nuestro alcance, y tal vez no nos acordamos de la necesidad de los demás. Y nosotros vemos, yo puedo ver aquí cómo el Señor llevó a Asdrúbal y a María a este lugar para enseñarles y que fueran parte de la necesidad que muchas personas pasan aquí en la vida, en esta vida. Y a veces porque no se quieren superar, a veces se conforman, ¿verdad?, con estar ahí. Y entonces estábamos conversando y me decían ellos de que a pesar de que hay programas sociales que ha hecho, ¿verdad?, el gobierno, la iglesia, las personas se han mantenido sin querer mandar a los niños al colegio, sin querer darles una educación, porque es más fácil para ellos, ¿verdad?, el poder ir a recoger las cosas que van a vender después y hacer el dinerito, y con eso se conforman. Pero la verdad es que hay una gran necesidad, y la vemos que es física, una necesidad física, pero también espiritual, una gran necesidad espiritual, emocional. El Señor llevó allí a Asdrúbal y María, y entonces María, ¿en qué les ha permitido el Señor poder trabajar cuando ustedes ya llegaron ahí? Bueno, me decía María de que ella después le dieron trabajo en el comedor infantil y ella tenía la oportunidad de ver de cerca a los niños y atenderlos más, y estuvo ahí durante 3 años, María. sí, tuve 3 años ahí, trabajé, y pues realmente los niños, pues ellos estaban de que yo entraba a las 8 de la mañana y salía a las 4 de la tarde, pero yo me iba un poquito más antes porque yo sé que los niños estaban ahí esperando en el portón. Ahí solo se daba el almuerzo, solo el almuerzo, pero los niños llegaban porque se sentían bien, yo los bañaba, los limpiaba, los peinaba, y la verdad es que ellos pues se quedaban ahí conmigo, buscaba la manera yo pues de hacerle un desayunito ahí
y los niños se sentían bien. Ellos buscando, además de buscar la comida, buscaban el afecto, ¿verdad? Sí. Atención, Sí. porque esto hace falta en muchos hogares, el afecto emocional, el darle a los niños el amor, ¿verdad? El cuidado que como niños ellos necesitan, Sí. el consejo, porque miremos, estos niños están expuestos en este lugar a tantas cosas. Mirábamos accidentes, ¿verdad? Con los camiones, con los vehículos, accidentes de que pueden cortarse, ¿verdad? Sus piecitos ahí, hincarse con algo, porque me imagino andan descalzos. Sí. Están expuestos a las enfermedades, a tantos peligros, porque están bajo sol, bajo lluvia, andan en el lodo cuando hay lluvia y cuando está el sol, pues en el polvo, el polvazal, me imagino que se hace polvo, no sé cómo Sí. será, ¿verdad? Ese lugar. Y entonces, tantas cosas que pasan los niños ahí. Pero el Señor estaba preparando a Drúbal y a María porque el Señor los puso a trabajar con un ministerio de niños. Ellos están trabajando ahora. ¿Cómo fue que empezaron a trabajar con el ministerio de niños? Drúbal? Bueno, después de que mi esposa deja de trabajar en los quinchos, nosotros iniciamos un comedor infantil también. Ahí alimentábamos en ese lugar del Chorro alrededor de 200 niños. 200 niños. Gracias a Dios comenzamos a recibir una bendición y podíamos mantener ese comedor, ¿verdad? Siempre solo el almuerzo. Siempre solo el almuerzo de lunes a viernes, Pero también no era el plan no era solo darles de comer, sino que con estos niños estudiábamos la palabra, teníamos tiempos de recreación, etcétera, etcétera, y bien bonito, pues hemos tenido comedor por 14 años, Este año hemos tenido un alto al comedor, no por nuestra propia voluntad, sino de que la situación ahorita nos está también sofocando un poquito. Sí. No es que estamos mal, no estamos mal, pero sí no alcanza pues para Como hacer, para atender tantos niños. sí, porque en el comedor ahorita nosotros atendíamos entre 80 y 120 niños diarios de lunes a viernes. Y ahorita no tenemos ayuda de nadie, ¿verdad? No, nadie nos está ayudando. Antes yo ganaba un poco mejor y nos podíamos dar ese gusto, porque es un gusto, ¿verdad? Así es. Servir a los demás. Una satisfacción. Una que nos da. satisfacción que no tiene precio de poder hacer esto. Ahora pues pudiéramos decir que estoy ganando el 30% de lo que ganaba antes. Entonces con ese 30% no podemos darle de comer a 120 niños todos los días, pues de lunes a viernes. Y pues nos gustaría seguir haciéndolo, la disponibilidad está ahí, pero en nuestras manos no está en hacerlo. Estamos dispuestos, ¿verdad? Si hay algún empresario o algún comerciante que quiera apoyar o que quiera ir a la iglesia y él propio poder llevar una bendición y repartirla personalmente, estamos abiertos a recibirlo, ¿verdad? Recordemos que se acerca diciembre ya, Sí. el tiempo va rápido, necesitamos ver si les podemos de esos juguetes que ya no ocupa la gente, ¿verdad? Que ya los va a renovar, juguetes que estén en buen estado, ¿verdad? Que puedan enviarlo a la iglesia o yo no sé, pues si al canal, ¿verdad? Al canal, aquí a Ministerio de Hombres y Mujeres de Valor, para que podamos ir haciendo como una recolecta para alegrar a un niño. Así es. A mí me toca el corazón ver, por ejemplo,
Antier un niño se halló una bicicleta de plástico y se halló y él tenía una llanta y le puso la llanta, le puso un palo de escoba ahí atrás y a él andaba en su bicicleta, ¿verdad? Y andaba fachento ahí y alguien, un hermano de Masaya, dice, mira cómo estos chavalos usan la mente, Sí. cómo renuevan esos juguetes que ya la gente los botó. Y ahora, reciclan ellos, ahora ellos lo andan ahí como que si fueran que, mira, entonces podemos ver pues de que la necesidad es una realidad y la realidad supera la ficción, hermano. No es lo mismo que nosotros lo contemos aquí que lo veamos. Hay gente todavía en nuestro barrio de que come alimentos que recoge de la chureca, porque no hay otra opción. Gente que come los huesitos que botan eso, que botan, por ejemplo, los lugares donde venden pollo, recogen esos huesos, medio los lavan y vuelven a recocerlos, hacen arroz aguado, comen, y es triste pues, ¿verdad? Mirar hogares así con niños pequeños de todas las edades y bueno, esperamos que el Señor toque el corazón de alguien, porque estábamos leyendo la Biblia una de estas madrugadas y decía, por ejemplo, Pablo se había ido a Acaya y a otra región ahí, y estos hermanos recogieron una ofrenda para los hermanos pobres en Jerusalén y para que los hermanos cristianos que eran esclavos pudieran pagar su libertad, ¿verdad? Y esa es parte de vivir un cristianismo real. Muchas veces decimos, somos cristianos, somos pastores, somos líderes, pero no nos interesa la situación de nuestro hermano. Con nosotros estar satisfechos en nuestro estómago, en nuestra comodidad, en nuestro hogar, no nos importa la comodidad o cómo vive el otro hermano, ¿verdad? Y creo que como cristianos, si realmente somos cristianos, debemos de ver por aquellos que no tienen, ¿verdad? Por aquellos que les hace falta, que se van a la cama sin comer. Muchos niños van a la cama sin comer. Y no estoy hablando solo en el sector donde nosotros vivimos. En buenos sectores, mucha gente va a la cama sin comer. Y muchos pastores se hacen de la vista gorda de que esto es una realidad, ¿verdad? Es una necesidad y la palabra de Dios dice, me viste hambriento y me diste Sí. de comer. ¿Y cómo va a decir alguien, cómo vamos a ver a Jesucristo aquí hambriento? Él no. Pero es en el prójimo, ¿verdad? Cuando nosotros vemos al prójimo pasando necesidad y si nosotros podemos ayudarle, pues ayudémosle. Y decía el pastor Adrúbal, si tienen allí algún juguetito que van a renovar, algo que van a cambiar ya en este fin de año, pues acordémonos de esos niños, ¿verdad? Que son innovadores, porque dice Adrúbal, le encuentran algo quebrado allí y ellos lo remiendan de alguna forma y andan ahí jugando, pues distrayéndose. Pero en medio de esa necesidad que pasan los niños, pues ellos hacen su vida y su felicidad. Y se conforman, ¿verdad? Porque los padres pues los llevan a ese nivel de conformismo, de estar en esa vida. Pero ¿qué podemos hacer nosotros por esta gente? Porque no vamos, dijo también el Señor Jesucristo, a los pobres siempre los van a tener con ustedes, siempre los van a tener, y para que nosotros tengamos la oportunidad de poder servir, de poder dar. Y ahorita yo pensaba, realmente cuando nosotros estamos en el hogar ahí, se nos olvida, no tenemos ni idea de lo que están padeciendo, ¿verdad? Otras personas, y tal vez nos quejamos cuando en la lluvia en nuestra casa cae una gotita, estamos quejándonos que no queremos esa gotita en la casa, nos quejamos por la comida, yo no quiero comer esto, otra vez voy a comer esto, estamos reprochando aquella comida cuando debemos de darle gracias a Dios, ¿verdad? Por esa comida, por lo que nos comemos, gracias por esa bendición, y siempre pedirle al Señor por estas personas que pasan necesidad.
Ahora María pues tiene varios niños ahí, ¿verdad? Que está atendiendo. ¿Y qué hacen con ellos, María? Bueno, hacemos muchas cosas. Pues el niño allá llega. Hay varios niños de que realmente yo me preocupo siempre, ¿verdad? Por la educación. ¿verdad? Me preocupo por la educación porque la verdad es de que hay muchos niños que no saben leer. Hay niños que tienen 14, 16 años y no saben leer. ¿verdad? Entonces, el fin de, ya cuando comienzan las clases, yo lo que hago es buscar la manera como irlo a decir, ya están a matrícula, hay que ir a matricular. Y pasa pues de que muchos padres a veces dicen, no, ¿y para qué va a estudiar? No, y es que la profesora mucho pide, mucho, pero lo más importante es que el niño llegue a aprender a leer, aunque sea poner su firma, porque a veces yo les digo a ellos, cuando ustedes lleguen a grande, van a buscar un trabajo, y en el trabajo le van a decir lo primero, ¿saben leer? ¿Saben escribir? Y si no saben, no les van a dar trabajo. Entonces, no es bueno que ustedes estén sin estudiar, porque el beneficio de uno de estudiar, porque vas a aprender muchas cosas. Entonces, lo que hago yo, cuando los padres miran, a veces los niños dicen, no quiere mi mamá que vaya a estudiar, no quiere. Entonces, lo que hago yo, espero que termine la matrícula y ver los niños cuáles son los que no están matriculando. Entonces ahí comienzo yo a visitar el hogar, entonces ya comienzo a decir, dame la partida de nacimiento, yo lo voy a ir a matricular, y realmente hemos mirado resultados, pues, porque hemos tenido niños que ya van a primer año, cuando los niños ya pasaron su 6º grado, ¿verdad? Entonces hay niños que ya ellos se sienten ya satisfechos de decir, gracias, porque si no fuera mi mamá, pues no estuviera en este lugar. Pero nosotros no solo pues me preocupa en eso, también le ayudamos en el reforzamiento escolar a los niños, ¿verdad? A veces el niño dice, doña María, mire, necesito que me haga un trabajo, y nos ponemos. El tiempo mío a veces yo no me interesa la hora, lo que me interesa es de que el niño se esfuerce un poquito, ¿no? Que avance en su trabajo, en su estudio. Entonces yo a veces me estoy con el tiempo con ellos, puede hacer las 10 de la noche, a veces llegan hasta las 12 de la noche. Y a veces me dice, quiero hacer este trabajo, tengo hambre, no he comido, y yo busco la manera cómo darle de comer. Sí. Y entonces, y ahí me quedo yo con ellos platicando, y ellos se sienten tranquilos, se sienten desahogados, comienzan a hablar, comienzan a decir. Se sienten escuchados, atendidos. Sí, sienten el afecto, ¿verdad? Sí. Que emocional que les puede dar ella. Qué bonito. Sí, y algo importante, que aunque el comedor no está funcionando 100%, como decía mi esposa, siempre hay comida para aquellos que llegan de repente. Sí. Y a veces tal vez compartimos una foto con algunos niños que llegan en la tarde, en la noche, y con hambre. Y yo sé que mi esposa pasó una situación similar, ¿verdad? Cuando era niña, y ella está ahí siempre pendiente, y siempre, gracias a Dios, hay algo que darles, pues. Tal vez no le podemos dar a 120, pero le podemos dar a 5, a 10, a 2, a 1. De acuerdo a las posibilidades, sí. De acuerdo, sí. Sí. O de un plato comen 2, 3, y gracias a Dios, pues, van no, aprendiendo también a dice, compartir. A compartir. No tiene comida, me dicen. Fíjate que no he cocinado, porque la otra vez yo llegué y no había cocinado, no, fíjate que no he cocinado, lo estoy viniendo, y agarro arroz de soya, dice. Entonces viene, vamos a hacer arroz de soya, pues, entonces espérate, sí, Leo, pero a veces dice, a ver, ¿en qué le ayudo? ¿Le ayudo a barrer? ¿Le ayudo? Ya, entonces
yo le digo a mi esposo, cuando el niño venga aquí, doña María, ¿le ayudo a lavar? ¿Le ayudo a limpiar? Es porque Algo, él anda con Sí. hambre, le digo yo. Entonces, Es eso una forma de pedir, pero de- primero está sí. ofreciendo Así su es. servicio. Sí. Mire qué bonito, ¿verdad? Sí. Esa disposición de Así. ellos que no solo van a darme, Sí. sino que primero ofrecen, ¿puedo ayudarle en algo? Para que después le dé Sí, su y a veces dice, retribución. le voy a ir a botar la basura. No vamos a limpiar atrás, porque a veces hago actividad con ellos, con los adolescentes, y a veces los pequeños quieren. Ujú. Entonces, el patio de atrás a veces se llena de monte, y a veces ellos dicen, no vamos a limpiar atrás. Ajá, mañana vamos a limpiar a las 6 de la mañana, y a las 6 en punto. Ahí están. Ahí están toditos, entonces, y pasan casi la mayoría, casi al mediodía con nosotros. Ujú. Y la verdad es que cuando vamos a hacer algo, necesito que limpiemos aquí, vamos a hacer esto, y ellos están puntuales ahí. Qué bien. Y lo más importante, ¿verdad?, de todo es que, bueno, además del afecto que les puedan dar, de la enseñanza, para que lean y todo, pero les enseñan la palabra de Dios. Sí, Sí. ¿Verdad? Sí. Eso es lo más importante, que ustedes puedan compartir con ellos que Dios los ama y que el hecho de que a ellos les haya tocado, ¿verdad?, vivir ahí, pues no es porque Dios no los ame, porque Dios los ama a todos, Sí. ¿verdad?, a todos. Y Él dijo Jesús, dejen que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Y dijo, y no se lo impidan. Entonces, qué bien, porque yo pienso que el propósito de Dios para llevarlos allí y hacer que ustedes pasaran por ese proceso de vivir eso, es para que ustedes pudieran sentir realmente en carne propia la necesidad de estas personas y que su corazón pudiera abrirse con más amor, ¿verdad?, para poder compartir con ellos, para poderles dar, para poder entender la necesidad, porque a veces nosotros no entendemos por qué esta gente está aquí, dice uno, ¿para qué se vienen para acá? Ahí están porque quieren, de repente uno eso puede pensar, pero solo el que ha vivido ahí, el que ha vivido la necesidad, que ha sentido en carne propia lo que es estar ahí, pues en ese lugar, compartir, pasar la necesidad, el peligro, solo esa persona puede. Sí, porque en la realidad nadie quiere ir a vivir a un lugar No. como ese. Para nadie, todo el mundo quiere vivir cómodamente, por lo menos un lugar donde poder acostarse, ya por último, donde no le caiga ni una gota de agua. Pero la verdad es de que uno pasa por esas situaciones por necesidad, no por quererse dar un lujo. Sí, porque Para- ustedes llegaron ahí por necesidad, Así es. ¿verdad? Yo creo que el Señor les dijo, como le dijo a Abraham, deja tu tierra y tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Así es. Y eso les pasó a ustedes, lo sacó de la comodidad del hogar materno para, yo pienso, irlos ahí pues a entrenar en esto, entrenar para el ministerio. También para moldear nuestro carácter. Eso es importantísimo, María. Sí, porque a veces hay Mi mucho esposo orgullo, tenía un ¿verdad?, en nuestro carácter corazón. Ajá. Fuerte. Ya, Ujú. entonces me imagino yo que tal Duro. más por él, me imagino yo que decía, Ujú. te voy a demostrar que yo soy Dios y que transforma la vida y el carácter, ¿verdad? Así Entonces es. me imagino que Dios permitió que lo fuéramos a ese lugar, ¿verdad? Así es. Pero sí, a veces el orgullo, el ego y todo eso, no nos miramos nosotros mismos, ¿verdad? Que cómo somos. Sí. ¿no? Nosotros eso lo vemos en los demás, pero no en Sí. nosotros. En nosotros. Estamos señalando al otro, él es así, pero yo no. Entonces, Sí. a veces eso nos pasa, sí. Es cierto lo que dice María, es ciertísimo. ¿Y su mamá qué decía, Drubal, cuando usted se fue para Bueno, ahí? cuando nos fuimos a vivir ahí, yo me acuerdo que cuando llegamos, fuimos en invierno Sí. y habían millones y millones de ranas De rana. de todos los tamaños. Parecía aquella la plaga que había en Egipto, que había De Egipto. En la playa pasado de en Egipto. Egipto. Ujú. Millones y millones de ranas. Y entonces
Dije yo, ay, digo yo, bueno, aunque vaya a trabajar aquí, pero yo no voy a comer de aquí, decía, nunca. Y me acuerdo que nos fuimos a escarbar en una basura y una de las cosas que me encuentro ahí, una barra de chocolate, ¿verdad? Nueva, empacada pues, en su papel y heladita todavía. Y digo yo, ay, digo yo, y está heladita y está limpia, digo yo. Entonces me la comí. Y ahí yo decía que nunca iba a comer nunca ahí. iba a comer de ahí. Sí, pero cuando estamos así, frente a donde estábamos viviendo, llega mi mamá y yo estoy afanado ahí, escarbando en la basura. Pero cuando la miro, pues no, nos vamos donde es ella. Y cuando la miro, la encuentro llorando. Le digo, ¿y qué llora? Es que yo nunca pensé verte así, me dice. Ya nunca. Porque, bueno, no tuve una educación más o menos en el hogar, ¿verdad? Estudié en el extranjero y formé parte de la Casa del Artista Nacional como escritor, y de repente mirar a tu hijo ahí escarbando en la basura, eso fue un golpe tremendo para mi mamá. Y decir, ala, ¿y qué está haciendo mi hijo aquí? Pero gracias a Dios fue un proceso que también nos sacó de ahí a un mejor lugar, ¿verdad? Sí. Así es tremendo, sí, ¿verdad? Este testimonio de Adrúbal y María, ver cómo nosotros no entendemos los propósitos de Dios, pero si ellos, en el momento en que su mamá lo vio ahí llorando, ahí en la basura, y ella lloró, ella jamás pensó el propósito de Dios cuál era, ¿verdad? Sí. Que era bueno. Y era esa preparación, como hemos dicho ya, para que ellos pudieran ahora trabajar con el ministerio que Dios les ha puesto, que son los niños, para que ellos desarrollaran ese amor por los niños y estuvieran muy conscientes de la necesidad que viven muchas personas. Imagínense, decíamos, para recapitular un poco, la falta de alimento pues, físico, pero la falta de afecto, de amor, de educación y la falta de Dios pues, para estos niños. Entonces, hay mucha necesidad. Si ustedes, alguno de ustedes que está en este momento viendo este programa y dice, pues yo quiero ser parte, quiero ayudarle a los pastores, a Adrúbal y María, para ese comedor, que ellos con tanto amor y con tanto sacrificio, ¿verdad?, mantienen todavía, no como hacían antes, como dice yo, ya no tenemos la capacidad para 200 y pico de niños, pero para los que puedan llegar ahí, pues. Entonces, si usted quiere ser parte de esa bendición, pues, puede decir, aquí está un aporte para esos niños. Y también recuerde que se acerca Navidad, como decía ya el pastor Adrúbal. Decimos se acerca, ya estamos, ¿verdad?, en el mes 8 y cuando miremos el tiempo pasa rapidísimo y ya estamos ahí a las puertas de la Navidad. Y muchos niños desean un juguetito, tal vez una ropita nueva. Entonces podemos ser parte de la bendición, ¿verdad?, de estos niños a través de ellos. Entonces ahí tenemos la oportunidad, hermanos. Yo agradezco a Adrúbal y a María por haber estado con nosotros en esta tarde compartiendo este tema que muchas veces lo desconocemos, muchos desconocemos todo lo que se vive ahí. Y damos gracias a Dios porque Él ha usado a este matrimonio para bendecir a muchas familias, a muchos niños, y lo sigue usando. Gracias a Adrúbal y María por estar con nosotros. Y damos gracias a usted que se ha quedado con nosotros en esta tarde para ver este programa. Que el Señor le bendiga. Nosotros siempre le recordamos que su matrimonio y su familia es un regalo precioso que Dios le ha dado, que lo cuide y siempre lo ponga sobre la roca firme e inconmovible que es Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga. Que siga la